400. Neumonía adquirida en la comunidad. Epidemiología. La neumonía, que se define como la inflamación del parénquima pulmonar, es la principal causa de muerte en todo el mundo en niños menores de 5 años, siendo responsable de 1,2 millones, 18% del total, de muertes cada año, figura 401. La incidencia de neumonía es más de 10 veces mayor, 0,29 episodios en comparación con 0,03 episodios, y el número de muertes infantiles por neumonía es aproximadamente 2000 veces mayor en países en desarrollo que en países desarrollados, tabla 401. 15 países constituyen más de 3/4 partes de todas las muertes infantiles por neumonía. En Estados Unidos se observó una disminución del 97% de la mortalidad infantil por neumonía entre 1939 y 1996. En 1970 la neumonía causó el 9% de todas las muertes en niños menores de 5 años, en comparación con el 2% en 2007. Es probable que esta disminución se deba a la introducción de los antibióticos y las vacunas y a la mayor cobertura sanitaria de la población infantil. Haemophilus influenzae tipo B, ver capítulo 194, era una causa importante de neumonía bacteriana en niños pequeños, aunque pasó a ser infrecuente desde el uso habitual de vacunas eficaces, mientras que la vacuna contra el sarampión ha reducido mucho la incidencia de muertes por neumonía relacionada con el sarampión en países en desarrollo. La mejora del acceso a la asistencia sanitaria en áreas rurales de los países en desarrollo, y la introducción de las vacunas antineumocócicas conjugadas, ver capítulo 182, también fueron importantes factores que contribuyeron a las reducciones adicionales de las muertes relacionadas con neumonía que se han conseguido en la última década. Etiología. Aunque la mayoría de los casos de neumonía están producidos por microorganismos, entre las causas no infecciosas se encuentran aspiración, de alimento o ácido gástrico, cuerpo extraño, hidrocarburos y sustancias lipoideas, reacciones de hipersensibilidad y neumonitis inducida por fármacos o por radiación. Con frecuencia es difícil determinar la causa de la neumonía de un paciente individual porque el cultivo directo de tejido pulmonar es invasor y raramente se realiza. Los cultivos realizados con muestras obtenidas del aparato respiratorio superior o esputo de niños muchas veces no reflejan de forma precisa la causa de una infección de las vías respiratorias inferiores. Mediante el uso de pruebas diagnósticas moleculares puede identificarse una causa bacteriana o vírica de la neumonía en el 40-80% de los niños con neumonía adquirida en la comunidad. Streptococcus pneumoniae, neumococo, es el patógeno bacteriano más frecuente en niños de 3 semanas a 4 años, mientras que Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae son los patógenos bacterianos más frecuentes en niños de 5 años y mayores. Además del neumococo, otras causas bacterianas de neumonía en niños previamente sanos en Estados Unidos son Streptococcus del grupo A, Streptococcus pyogenes, y Staphylococcus aureus, ver capítulo 181,1 y tabla 402. La neumonía por Staphylococcus aureus frecuentemente complica una enfermedad causada por virus gripales. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus son las principales causas de ingreso hospitalario y de muerte por neumonía bacteriana en niños de países en vías de desarrollo, aunque en niños con infección por el virus de inmunodeficiencia humana deben considerarse las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, ver capítulo 215, Mycobacterias atípicas, Salmonella, ver capítulo 198, Escherichia coli, ver capítulo 200, y Pneumocystis jirovecii, ver capítulo 244. La incidencia de neumonía causada por Haemophilus influenzae o Streptococcus pneumoniae ha disminuido significativamente en las áreas en las que se ha aplicado la inmunización sistemática. Los patógenos víricos son una causa importante de infecciones respiratorias inferiores en lactantes y niños mayores de 1 mes pero menores de 5 años. Se pueden detectar virus en el 40-80% de los niños utilizando métodos diagnósticos moleculares. De los virus respiratorios, el virus respiratorio sincitial, ver capítulo 260, y los rinovirus son los patógenos que se identifican con más frecuencia, especialmente en niños menores de 2 años.
Sin embargo, sigue estando poco definida la importancia de los rinovirus en las infecciones graves del aparato respiratorio inferior, porque estos virus se detectan con frecuencia en infecciones por 2 o más patógenos y en niños asintomáticos. Otros virus que producen neumonía son virus gripales, ver capítulo 258, virus paragripales, adenovirus, enterovirus y metaneumovirus humano. Se produce infección por más de un virus respiratorio en hasta el 20% de los casos. La edad del paciente puede ayudar a identificar los posibles patógenos, tabla 403. Las infecciones víricas del aparato respiratorio inferior en Estados Unidos son mucho más frecuentes durante los meses de otoño e invierno en los hemisferios boreal y austral en relación con las epidemias estacionales de infecciones por virus respiratorios que se producen cada año. El patrón típico de estas epidemias suele empezar en otoño, momento en el que se producen infecciones por virus paragripales, que suelen causar croup. Durante el invierno se producen infecciones por virus respiratorio sincitial, metaneumovirus humano y virus gripal, que causan infecciones respiratorias superiores, bronquiolitis y neumonías. El virus respiratorio sincitial produce infecciones particularmente graves en lactantes y niños pequeños, mientras que el virus gripal causa enfermedad y un exceso de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda en todos los grupos de edad. El conocimiento de la epidemia vírica que se está produciendo en cada momento puede llevar a un diagnóstico de sospecha inicial. El estado de inmunización es importante porque los niños bien vacunados frente a Haemophilus influenzae tipo B o Streptococcus pneumoniae no suelen infectarse por estos patógenos. Los niños inmunodeprimidos o que tienen una enfermedad de base pueden tener más riesgo de algunos patógenos específicos, como el género Pseudomonas en la fibrosis quística, ver capítulo 403. Patogenia. Normalmente se mantiene la esterilidad del aparato respiratorio inferior por unos mecanismos de defensa fisiológicos, como depuración mucociliar, propiedades de las secreciones normales, como la inmunoglobulina A secretora, y limpieza de la vía respiratoria por la tos. Entre los mecanismos inmunitarios de defensa pulmonar que limitan la invasión por patógenos destacan los macrófagos alveolares y bronquiolares, la inmunoglobulina A secretora y otras inmunoglobulinas. Los traumatismos, la anestesia y la aspiración aumentan el riesgo de infección pulmonar. La neumonía vírica habitualmente se debe a diseminación de una infección a lo largo de las vías respiratorias y se suele acompañar de lesión directa del epitelio respiratorio, lo que produce obstrucción de la vía respiratoria por tumefacción, presencia de secreciones anómalas y restos celulares. El menor calibre de la vía respiratoria en lactantes pequeños hace que sean especialmente susceptibles a desarrollar infecciones graves. La obstrucción de las vías respiratorias con frecuencia se acompaña de atelectasia, edema intersticial y desequilibrio ventilación-perfusión que producen hipoxemia significativa. Las infecciones víricas de la vía respiratoria pueden predisponer al paciente a presentar una infección bacteriana secundaria al alterar los mecanismos defensivos normales del anfitrión, alterar las secreciones y modificar la flora bacteriana. La neumonía bacteriana se produce la mayoría de las veces cuando microorganismos del aparato respiratorio colonizan la tráquea y posteriormente llegan hasta los pulmones, aunque también se puede producir una neumonía por siembra directa del tejido pulmonar después de una bacteriemia. Cuando se produce una infección bacteriana en el parénquima pulmonar, el cuadro morfológico variará según el organismo responsable. Mycoplasma pneumoniae, ver capítulo 223, se une al epitelio respiratorio, inhibe la acción ciliar y produce destrucción celular, con aparición de una respuesta inflamatoria en la submucosa. Cuando la infección progresa, la descamación de los residuos celulares, las células inflamatorias y el moco ocasionan obstrucción de la vía respiratoria, y se produce diseminación de la infección a lo largo del árbol bronquial, como en la neumonía vírica. Streptococcus pneumoniae produce edema local, que permite la proliferación de los microorganismos y su extensión hacia zonas adyacentes del pulmón, lo que causa la típica afectación lobular focal. La infección de la vía respiratoria inferior por Streptococcus del grupo A causa una infección más difusa con neumonía intersticial. Morfológicamente se produce necrosis de la mucosa traqueobronquial.
formación de grandes cantidades de exudado, edema y hemorragia local, que se extiende a los tabiques interalveolares, y afectación de vasos linfáticos y mayor probabilidad de afectación pleural. La neumonía por Staphylococcus aureus se manifiesta como bronconeumonía confluente, que suele ser unilateral y se caracteriza por la presencia de extensas áreas de necrosis hemorrágica y cavitación irregular del parénquima pulmonar, lo que ocasiona neumatoceles, empiema o, en algunos casos, fístula broncopulmonar. La neumonía recurrente se define como 2 o más episodios en un único año o 3 o más episodios en cualquier momento, con resolución radiológica entre los episodios. Se debe descartar un trastorno de base cuando un niño sufra neumonías de repetición, tabla 404. Manifestaciones clínicas. Las neumonías con frecuencia son precedidas por varios días con síntomas de infección respiratoria superior, sobre todo rinitis y tos. En las neumonías víricas suele haber fiebre, aunque la temperatura es más baja que en la neumonía bacteriana. La taquipnea es el hallazgo clínico más habitual en la neumonía, aunque también es frecuente el aumento del trabajo respiratorio, con tiraje intercostal, subcostal y supraesternal, aleteo nasal y utilización de músculos accesorios. La infección grave puede asociarse a cianosis y letargo, sobre todo en lactantes. La auscultación torácica puede poner en evidencia crepitantes y sibilancias, aunque con frecuencia resulta difícil localizar el origen de estos ruidos adventicios en niños muy pequeños con tórax hiperresonante. Con frecuencia no es posible distinguir clínicamente la neumonía vírica de la enfermedad producida por micoplasma y otros patógenos bacterianos. La neumonía bacteriana en adultos y niños mayores habitualmente empieza súbitamente con fiebre alta, tos y dolor torácico. Otros síntomas que pueden aparecer son somnolencia con periodos intermitentes de inquietud, respiraciones rápidas, ansiedad y, en ocasiones, trastorno confusional. En muchos niños se observa inmovilización del lado afectado para minimizar el dolor pleurítico y mejorar la ventilación. Estos niños pueden estar acostados de lado con las rodillas flexionadas hasta la altura del pecho. Los hallazgos físicos dependen del estadio de la neumonía. En las primeras fases de la enfermedad se auscultan ruidos respiratorios disminuidos, crepitantes diseminados y roncus en el campo pulmonar afectado. Cuando aparecen la consolidación o las complicaciones de la neumonía, derrame pleural o empiema, se produce matidez a la percusión y puede haber disminución de los ruidos respiratorios. En el lado afectado se suele percibir retraso del movimiento del tórax con la respiración. Puede haber una importante distensión abdominal como consecuencia de la dilatación gástrica por el aire que el niño traga, o por un íleo. El dolor abdominal es frecuente en la neumonía de los lóbulos inferiores. Puede parecer que el hígado está aumentado de tamaño por el desplazamiento caudal del diafragma secundario a la hiperinsuflación del pulmón, o bien por la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva. Los síntomas descritos en los adultos con neumonía neumocócica también pueden aparecer en niños mayores, pero no suelen observarse en lactantes ni en niños pequeños, en los que el patrón clínico es mucho más variable. En lactantes se puede producir un pródromo de infección respiratoria superior con disminución del apetito antes de que aparezca fiebre, inquietud, ansiedad y dificultad respiratoria. Estos lactantes parecen graves y presentan dificultad respiratoria, que se manifiesta por quejido, aleteo nasal, tiraje intercostal, subcostal o supraclavicular, taquipnea, taquicardia, disnea y, con frecuencia, cianosis. La exploración física puede inducir a confusión, sobre todo en lactantes muy pequeños, con escasos hallazgos, desproporcionados para el nivel de taquipnea. Algunos lactantes con neumonía bacteriana tienen trastornos digestivos como vómitos, diarrea, anorexia y distensión abdominal secundaria e íleo paralítico. En los casos más graves de neumonía bacteriana se produce progresión rápida de los síntomas. Diagnóstico. La presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax, proyecciones postero-anterior y lateral, confirma el diagnóstico de neumonía. La radiografía también puede poner de manifiesto una complicación como derrame pleural o empiema. En general, la neumonía vírica se caracteriza por una hiperinsuflación con infiltrados intersticiales bilaterales y manguitos peribronquiales, figura 402.
La neumonía neumocócica causa habitualmente una consolidación lobular confluente, figura 403. El aspecto radiológico por sí solo no es diagnóstico y se deben valorar otras características clínicas. No es necesario repetir las radiografías de tórax para demostrar la curación de los pacientes con neumonía no complicada. Algunos expertos sugieren que puede no ser necesaria una radiografía de tórax en niños mayores con sospecha de neumonía, tos, fiebre, crepitantes localizados o disminución de los ruidos respiratorios, que están suficientemente bien como para poder ser tratados en régimen ambulatorio. El uso inmediato de ecografía portátil o de mano es muy sensible y específico para diagnosticar una neumonía en niños mediante la determinación de las consolidaciones pulmonares y el broncograma aéreo o el derrame. El recuento leucocítico en sangre periférica puede resultar útil para distinguir la neumonía bacteriana de la vírica. En la neumonía vírica, el recuento leucocítico puede ser normal o alto, pero en general no supera las 20.000 células por milímetro cúbico, con predominio de linfocitos. En las neumonías bacterianas suelen existir recuentos entre 15.000 y 40.000 células por milímetro cúbico, con predominio de granulocitos. La presencia de derrame pleural importante, consolidación lobular y fiebre elevada al inicio de la enfermedad sugieren también una causa bacteriana. La neumonía atípica debida a Chlamydophila pneumoniae o Mycoplasma pneumoniae es difícil de diferenciar de la neumonía neumocócica por los hallazgos radiográficos y de otras pruebas de laboratorio, y aunque la neumonía neumocócica se asocia a mayor recuento leucocítico y elevación de la velocidad de sedimentación globular, de la procalcitonina y de la concentración de proteína C reactiva, existe un solapamiento considerable, particularmente con adenovirus y enterovirus. El diagnóstico definitivo de infección vírica se basa en el aislamiento del virus o la detección de su genoma o sus antígenos en las secreciones respiratorias. Actualmente se dispone de pruebas fiables y precisas para la detección rápida del ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico de muchos patógenos respiratorios, como micoplasma, tosferina y virus, incluidos el virus respiratorio sincitial, los virus paragripales y gripales y los adenovirus. También se pueden usar técnicas serológicas para diagnosticar una infección respiratoria vírica reciente, aunque por lo general se deben analizar muestras de suero de la fase aguda y de la de convalecencia para determinar el incremento de los anticuerpos frente a un virus determinado. Esta técnica diagnóstica es laboriosa y lenta y no suele ser útil en clínica porque la infección suele resolverse antes de la confirmación serológica. El estudio serológico puede ser útil como herramienta epidemiológica para definir la incidencia y prevalencia de los distintos patógenos víricos respiratorios. Los patrones de expresión génica en las células periféricas del paciente determinados con reacción en cadena de la polimerasa inversa con micromatrices constituyen una nueva tecnología que puede ayudar a diferenciar las causas víricas de neumonía de las bacterianas. El diagnóstico definitivo de una infección bacteriana precisa el aislamiento del microorganismo en sangre, líquido pleural o pulmón. El cultivo de esputo es poco útil para el diagnóstico de neumonía en niños pequeños, mientras que la aspiración pulmonar percutánea es invasora y no se realiza habitualmente. Los resultados de los hemocultivos son positivos en solo el 10% de los niños con neumonía neumocócica y no se recomiendan en niños que no tengan aspecto tóxico a los que se trate en régimen ambulatorio. Se recomiendan los hemocultivos en los que no mejoran o tienen deterioro clínico, en los que tienen neumonía complicada, tabla 405, y en los que precisan ingreso hospitalario. Las crioaglutininas a títulos mayores de 1/64 se encuentran en la sangre de aproximadamente el 50% de los pacientes con infecciones por Mycoplasma pneumoniae. Los hallazgos de las crioaglutininas son inespecíficos porque otros microorganismos, como los virus gripales, también pueden aumentarlas. La infección aguda por Mycoplasma pneumoniae puede diagnosticarse por la positividad del resultado de la reacción en cadena de la polimerasa o la seroconversión en un análisis de inmunoglobulina G. Existen datos serológicos que pueden ser útiles para el diagnóstico de la neumonía por estreptococos del grupo A, como los títulos de antiestreptolicina o tratamiento. El tratamiento de una posible neumonía bacteriana depende de la posible causa y de la edad y el aspecto clínico del niño.
En los niños con cuadros leves que no precisan ingreso se recomienda la amoxicilina. Con la aparición de neumococos resistentes a penicilina, se deben prescribir dosis altas de amoxicilina, 80 a 90 miligramos por kilo en 24 horas, salvo que los datos locales indiquen una prevalencia baja de resistencia. Las alternativas terapéuticas son cefuroximax etilo y amoxicilina clavulánico. En los niños en edad escolar y niños con posible infección por Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae, neumonías atípicas, se debe usar un macrólido, como acitromicina. En adolescentes puede utilizarse una fluoroquinolona respiratoria, levofloxacino, moxifloxacino, como alternativa. A pesar de las importantes mejoras en la última década, en países en desarrollo solo alrededor del 60% de los niños con síntomas de neumonía, aproximadamente el 50% en el África subsahariana, son llevados a un cuidador adecuado, y menos de un tercio reciben antibióticos. La Organización Mundial de la Salud y otros grupos internacionales han elaborado sistemas para formar a madres y profesionales sanitarios locales para el reconocimiento y el tratamiento de la neumonía. El tratamiento empírico de una posible neumonía bacteriana en un niño hospitalizado depende de las manifestaciones clínicas en el momento de la consulta. En áreas que no tienen una importante resistencia de alto nivel a la penicilina en Streptococcus pneumoniae, los niños que estén totalmente vacunados frente a Haemophilus influenzae de tipo B y Streptococcus pneumoniae y que no estén graves deben recibir ampicilina o penicilina G. En los niños que no cumplan estos criterios, se debe utilizar ceftriaxona o cefotaxima. Si los datos clínicos indican neumonía estafilocócica, neumatoceles o empiema, el tratamiento antimicrobiano inicial deberá incluir también vancomicina o clindamicina. Si se sospecha una neumonía vírica es razonable posponer la antibioterapia, especialmente en pacientes con enfermedad leve, que tienen datos clínicos indicativos de infección vírica y que no tienen dificultad respiratoria. Sin embargo, hasta el 30% de los pacientes con una infección vírica conocida, particularmente por virus gripales, puede tener coinfección bacteriana. Por tanto, cuando se decide retrasar el tratamiento antibiótico ante un diagnóstico de presunción de infección vírica, el deterioro del estado clínico debe plantear la posibilidad de infección bacteriana superpuesta y se debe iniciar el tratamiento antibiótico. Las indicaciones de ingreso hospitalario se muestran en la tabla 405. No se ha establecido adecuadamente en estudios controlados la duración óptima del tratamiento antibiótico de la neumonía. Sin embargo, en general se deben mantener los antibióticos hasta que el paciente haya estado afebril durante 72 horas, y la duración total no debe ser menor de 10 días, o 5 días si se utiliza acitromicina. También pueden ser eficaces ciclos más cortos, 5 a 7 días, particularmente en niños tratados en régimen ambulatorio, aunque hacen falta más estudios. Los datos disponibles no respaldan los ciclos prolongados de tratamiento en la neumonía no complicada. En los países en desarrollo el zinc oral, 10 mg por día durante 12 meses, 20 mg por día durante 12 meses, reduce la mortalidad de niños con neumonía grave definida por criterios clínicos. Pronóstico. Normalmente, los pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad no complicada responden al tratamiento, con mejoría de los síntomas clínicos, fiebre, tos, taquipnia, dolor torácico, en 48 a 96 horas tras el inicio de los antibióticos. La mejoría radiográfica se retrasa mucho después de la mejoría clínica. Deben considerarse varias posibilidades cuando un paciente no mejora con el tratamiento antibiótico adecuado, véase tabla 405. 1. Complicaciones, como empiema. 2. Resistencia bacteriana. 3. Causa no bacteriana, como virus u hongos, y aspiración de cuerpos extraños o de alimentos. 4. Obstrucción bronquial por lesiones endobronquiales, cuerpos extraños o tapones mucosos. 5. Enfermedades preexistentes como inmunodeficiencias, discinesia ciliar, fibrosis quística, secuestro pulmonar o malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares, previamente denominada malformación adenomatoidea quística. 6.
Otras causas no infecciosas, como bronquiolitis obliterante, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía eosinofílica, aspiración y granulomatosis con poliangitis, previamente denominada granulomatosis de Wegener. La repetición de la radiografía de tórax es el primer paso para determinar la razón del retraso en la respuesta al tratamiento. Puede estar indicado el lavado broncoalveolar en niños con insuficiencia respiratoria. La tomografía de alta resolución puede identificar mejor las complicaciones o un motivo anatómico de la escasa respuesta al tratamiento. La mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad en países desarrollados es baja, y la mayoría de los niños con neumonía no tiene secuelas pulmonares a largo plazo. Algunos datos indican que hasta el 45% de los niños tiene síntomas de asma 5 años después del ingreso por neumonía. Este hallazgo puede reflejar un asma no diagnosticada en el momento del ingreso o la propensión a la aparición de asma después de una neumonía. Complicaciones. Las complicaciones de la neumonía, ver tabla 405, se deben habitualmente a la diseminación directa de la infección bacteriana dentro de la cavidad torácica, derrame pleural, empiema y pericarditis, o a bacteriemia con siembra hematógena, figura 404. Las infecciones por neumococo o Haemophilus influenzae tipo B se diseminan por vía hematógena y se pueden complicar, en raras ocasiones, con meningitis, artritis supurativa y osteomielitis. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes son las causas más frecuentes de derrame paraneumónico o empiema, tabla 406. Sin embargo, muchos derrames que aparecen como complicación de una neumonía bacteriana son estériles. La reacción en cadena de la polimerasa para el gen de ácido ribonucleico ribosómico 16 (SVEDVER universal) identifica el genoma bacteriano y puede determinar la causa bacteriana del derrame si el cultivo es negativo. El tratamiento del empiema depende del estadio, exudativo, fibrinopurulento o en fase de organización. Las pruebas radiológicas, como la ecografía y la tomografía, son útiles para determinar el estadio del empiema. El pilar del tratamiento son los antibióticos y el drenaje mediante toracostomía con tubo de tórax. Otros posibles tratamientos eficaces son fibrinolíticos intrapleurales, urosinasa, streptosinasa, activador del plasminógeno tisular, y toracoscopia asistida con video para desbridar, lisar las adherencias y drenar áreas de pus organizado. El diagnóstico y el tratamiento precoces, especialmente con fibrinólisis o con menos frecuencia toracoscopia asistida con video, pueden evitar una toracotomía con desbridamiento abierto. La fibrinólisis puede ser más rentable que la toracoscopia asistida con video. Prevención. Hay algunos datos que indican que la vacunación ha reducido la incidencia de ingresos por neumonía. La incidencia anual de ingreso hospitalario por neumonía de cualquier causa en niños menores de 2 años en Estados Unidos durante el periodo 1997 a 1999 fue de 12,5 por cada 1000 niños. En febrero de 2000 se autorizó y recomendó la vacuna conjugada antineumocócica heptavalente. En 2006 la incidencia de ingreso hospitalario por neumonía en este grupo de edad era de 8,1 por cada 1000 niños, una disminución del 35% respecto a la era prevacunal. Aunque estos datos no permiten afirmar que vacuna conjugada antineumocócica heptavalente haya reducido directamente la incidencia de ingreso hospitalario por neumonía, sí indican que la vacunación ha ofrecido una mejoría mantenida en la prevención de los ingresos hospitalarios en niños pequeños con neumonía. En 2010 se autorizó en Estados Unidos la vacuna conjugada antineumocócica tridecavalente, PCV13. Puede prevenir incluso más casos de enfermedad neumocócica que no cubre la vacuna conjugada antineumocócica heptavalente. Cabría esperar que la ampliación de las recomendaciones sobre la vacuna antigripal, de modo que en 2010 se incluya a todos los niños mayores de 6 meses, incida en las tasas de ingreso hospitalario por neumonía de una manera similar, y está justificado un seguimiento continuo.